Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este segundo video de la serie de Aprendiendo a trabajar con disparadores. Mi nombre es Omar Jasso y bien, vamos a darle continuidad a este tema que empezamos a ver desde un video anterior. En el video anterior aprendimos o hablábamos de los disparadores. Los disparadores, como se mencionó, pues es un bloque PLSQL, al igual que un procedimiento, una función. La principal diferencia es que estos bloques PLSQL van a ser ejecutados de manera automática. Siempre los disparadores están en escucha, esperando que un evento de la base de datos ocurra para pues invocarse o lanzarse. Entonces, recordando un poco, la sentencia básica para crear un disparador o trigger es la que tenemos en pantalla, la palabra crear. Adicionalmente, opcionalmente podemos agregar o replace. Esto es opcional, podríamos quitar replace y bueno, esto no afecta en nada. Se lo sugiero colocarlo para si desean modificar sus triggers, pues simple y sencillamente vuelvan a ejecutar este mismo código. Después la palabra trigger, el nombre del trigger, el nombre que le queremos dar. Y después tenemos el timing. ¿A qué se refiere esto? El timing se refiere al momento en el cual se va a estar ejecutando o se va a estar lanzando el cuerpo de este disparador. En cuanto al timing, tenemos tres opciones. Puede ser after, puede ser before o puede ser instead of. Son los tres tiempos, podríamos llamarlo de esta manera, en los cuales se puede lanzar el disparador. Después tenemos lo que es el evento. El evento, particularmente en esta lección, estaremos trabajando con disparadores del DML. Es decir, disparadores que se lancen cuando insertemos, borremos, actualicemos en alguna tabla. Entonces, precisamente a eso se refiere la parte del evento. El evento en sí es ya sea una inserción, una actualización o una eliminación, un delete. Posteriormente, el objeto. ¿En qué objeto se va a estar ocurriendo el evento de inserción, de actualización o borrado? Tenemos que indicarle un objeto. Principalmente ese objeto por lo general es una tabla, aunque también podremos asociar un disparador a otro objeto como una vista. En siguientes lecciones estaremos aprendiendo o viendo cómo podemos enlazarlo con una vista. Y finalmente viene el número de veces que se va a ejecutar este disparador en cada o por cada evento. Y hay dos opciones, de hecho en el video anterior creo que lo mencionábamos. Para la parte del número de veces puede que se ejecute, por ejemplo, después de insertar, y quiero que se ejecute una vez por cada fila que inserte. Entonces el disparador va a ser a nivel de fila. Eso lo identificamos agregando la leyenda for each. Esto indica que el disparador se va a activar una vez por cada fila. Otra opción, esto sería, repito, a nivel de fila afectada. Y la otra opción que tenemos aquí es que sea a nivel de sentencia. Esto se refiere a que si en mi instrucción SQL afecto en una sola instrucción, afecto a 3, 5, 10, 20 filas, no importa cuántas filas esté afectando en mi instrucción SQL, el disparador se va a activar una sola vez. En otras palabras, o concluyendo, se activaría una vez por sentencia SQL. Cuando vuelva a lanzar una segunda, tercera sentencia SQL, un update, un delete o algo similar, pues entonces se va a estar volviendo a activar una vez este disparador. Entonces esas son las dos diferencias. Se puede
Podemos tener disparadores a nivel de fila. Para identificarlo, para indicarlo, tenemos que agregar aquí la palabra for each, o el disparador puede ser a nivel de sentencia SQL. Si quiero un disparador que se ejecute una vez por sentencia, entonces no tengo que agregar nada. Simple y sencillamente no pongo nada. Y eso el compilador va a entender que el disparador se va a lanzar una vez por cada sentencia SQL. Habiendo dicho eso, vamos a trabajar con un ejemplo. En el video anterior creamos una tabla bitácora. Bueno, esta es algo similar. Le he cambiado la estructura a nuestra tabla bitácora. Vamos a crearla. Bueno, yo ya la tenía creada. Ahora voy a borrarla y la vamos a crear de nuevo. Listo, ya la creamos. Y vamos a crear un disparador. El disparador, aquí está, podemos ver. Se llama tr registra empleado eliminado. Y noten las partes del disparador. El momento, el timing, se va a activar antes del evento delete en el objeto. Esta es una tabla, empleados. Entonces le estoy indicando actívate antes de que se borre en la tabla empleado, y este disparador se va a activar por cada fila. Perdón, acá anterior se me olvidó, omití la palabra row, for each row. Entonces aquí le estamos indicando se va a activar una vez por cada fila, en este caso eliminada de la tabla empleados. Vamos a ejecutar este código para crear el disparador. Listo, ya lo hemos creado. Entonces veamos, mi tabla empleados tiene 40 registros. Mi tabla bitácora en este momento está vacía, y yo nada más lo único que voy a hacer es a lanzar una sentencia DML, particularmente un delete. No voy a mandar a llamar nada más, solamente esta instrucción. Ejecutamos y me dice que se ha eliminado un empleado. Veamos, ahora me indica que tengo 39 empleados. Mi tabla bitácora, bueno, se ha registrado que un usuario, este es el usuario con el que en este momento estoy conectado, así se llama, el día de hoy, ha eliminado al empleado 100 de nombre Stephen King. ¿Esto cómo se hizo? Bueno, pues se activó de manera automática el disparador, y el disparador inserta en la tabla bitácora el user, apoyándose de la función user, obtiene el nombre del usuario de la sesión, la fecha del sistema. Y bueno, ya en el video anterior les adelantaba un poquito de estas dos tablas. Bueno, aquí solamente estoy usando la tabla old. En el video anterior hablábamos de old y de new. Les comentaba, estas dos pseudo tablas, old y new, véanlas como una copia del objeto que está asociado al disparador. En este caso, ¿cuál es el objeto? La tabla empleados. Entonces old y new son dos copias de esta tabla para este disparador. ¿Cuál es la diferencia? Les comentaba en el video anterior, old, imagínense que tiene una instantánea, una fotografía de cómo estaba la fila o la tabla y la fila particular o las filas afectadas antes de ejecutar la actualización o el cambio, y new se queda con la fila después de que se ha ejecutado o ha tomado efecto el cambio, la actualización o la eliminación, lo que estemos trabajando. Entonces el eliminar una fila, imagínense, es como vaciar. Si utilizo la pseudo tabla new, pues va a tener la instantánea de cómo quedó la tabla tras haber quitado la fila, y yo lo que quiero es obtener los datos, cómo se llamaba el empleado, cuál es su ID, entre algunos otros. Pueden ustedes agregar los que ustedes ocupen. Noten que mi tabla empleados tiene estas columnas: empleado ID, first name, last name.
Entonces por eso les decía, alt es una copia, tiene las mismas columnas y hace referencia a la fila o las filas que están siendo afectadas por el evento que está disparando el trigger. Entonces, repito, estoy usando alt porque quiero la instantánea de cómo estaba la tabla y la fila antes de borrar. Si utilizo new, para entonces podríamos verlo como que la fila ya fue borrada, entonces ya no voy a obtener estos datos. Entonces aquí estamos hablando de un disparador. Este es su nombre, este es su tiempo, before. Ya mencionamos, puede ser before, after o instead of. El evento, en este caso es delete. Y el objeto en el que se está pues enlazando es la tabla empleados y es un disparador a nivel de fila. Vale la pena comentarles que en la parte del evento podemos asociar más de uno. Si yo quiero que este disparador se lance antes de borrar, insertar o actualizar, lo puedo hacer. Es posible o es factible enlazarle más de un evento a un disparador. También en el video anterior les mencionaba, en el caso del update, yo le puedo decir antes de actualizar. Si lo dejo así, este disparador se va a estar activando siempre que actualice una fila. No importa qué campo modifique, el que sea. Si yo quiero que específicamente el disparador se lance cuando haya un update en una columna en particular o en una serie de columnas, yo le puedo decir update off y le puedo dar enseguida las columnas que deseo que verifique si están siendo actualizadas. Por ejemplo, yo le podría decir la columna last name. En este caso, el disparador solamente se va a activar antes de actualizar, pero específicamente esta columna. Si quiero otra, pues yo le puedo decir ahí salary. Le puedo poner todas las columnas que yo desee. Entonces, bueno, repito, podemos asociarle más de un evento. En el caso del update, le puedo inclusive indicar qué columna quiero específicamente que verifique si está siendo actualizada. Lo que sí no podemos es en el caso del timing, del momento. No le puedo decir que un trigger se active antes y después y también en lugar de instead of. Esto sí, tengo que crear un disparador si yo quiero que un código se lance antes del evento y otro segundo disparador si quiero que se realice una acción después del evento o en lugar del evento. ¿Correcto? Entonces este es un disparador a nivel de fila. Podemos también tener disparadores a nivel de sentencia. Les comentaba hace un momento, este se va a activar una sola vez por cada sentencia SQL, particularmente sentencia DML. Por ejemplo, la siguiente situación. Imaginen ahora que se desea registrar solamente cuando haya una eliminación, se necesita, o una actualización, por ejemplo, se necesita identificar qué usuario hizo el movimiento, cuándo lo hizo, pero no necesitamos ningún dato de las filas afectadas. Entonces, en ese caso, no requerimos un disparador a nivel de fila. Simple y sencillamente, pues queremos que pues, se realice o se active el disparador, pero como no necesito ningún dato de la fila afectada, pues no es necesario un disparador a nivel de fila. Entonces aquí, al no ponerle for each row, se entiende que este disparador se va a activar una sola vez por cada sentencia DML lanzada o por cada sentencia DML que se ejecute. Entonces vamos a crear esta tabla. Para este ejemplo vamos a crear esta tabla a la cual le llamo log table. La creamos.
también ya la tenía creada. Bueno, permítanme, la borramos para que lo vean. La volvemos a crear, listo. Y vamos a crear este disparador. Este disparador se llama trlogem, aquí está su nombre. Su momento es after, el evento es update, y en la tabla empleados. Entonces se va a activar después de actualizar lo que sea. No le estoy indicando una columna en particular. Después de que haya una actualización en cualquier campo de la tabla empleado. Entonces vamos a crearlo. Listo, ya lo hemos creado. Entonces vamos a ver cuáles empleados tienen un identificador entre 100 y 200. Tenemos, según la consulta, 15 empleados, 15 personas. Nuestra tabla log table la acabamos de crear, está vacía. Entonces vamos a actualizar el salario. Puede ser cualquier campo, yo estoy tomando el salario. Puede ser cualquier campo porque no le especifiqué aquí alguno de ellos. Entonces le voy a decir, actualiza el salario 30.000 de los empleados con identificador 100 y 200. Vamos a solamente a ejecutar esta fila. La subrayo para que vean que nada más es esa fila, esta instrucción, la que vamos a ejecutar. Y aquí nos dice 15 filas actualizadas. Vamos a nuestra tabla y como pueden ver, pues se ha creado un solo registro en la tabla log table. Si nosotros cambiásemos aquí y le ponemos for each row, vamos a recrearlo, a recompilarlo. Listo. Y ahora le vamos a decir, vamos a actualizarlo, pero de los empleados de nueva cuenta, del 100 al 200. Ahora no le vamos a poner 30.000, o si quieren vamos a cambiarle el job ID. Todos van a ser vicepresidentes. 15 filas actualizadas. Teníamos una fila en la tabla log table y ahora noten que tenemos 16, una que ya estaba, más 15 de las filas que se han actualizado. ¿Qué sucedió? Pues ahora el disparador, en lugar de activarse una sola vez por la sentencia update, se ha activado una vez por cada fila afectada. Fueron 15 filas, entonces se activó 15 veces y 15 veces hizo esta instrucción, hizo esta acción. Entonces, esa es la diferencia entre un disparador a nivel de fila y un disparador a nivel de sentencia. Un segundo ejemplo que les puedo mostrar, ya mencionábamos en el video anterior que otra de los usos que frecuentemente se le da a un disparador es el reforzar algunas restricciones o algunas reglas políticas de una empresa, de un organismo en particular. En el ejemplo que les presento, pues supongan una situación donde hay que validar que las modificaciones, las operaciones que se hagan, en este caso las inserciones, solamente sean permitidas en un día hábil, entiéndase, en un día laboral. Entonces, ¿cómo podemos verificar y cancelar una instrucción en caso de que está siendo aplicada en un domingo o en un sábado, por ejemplo? Entonces, esto es lo que hace este disparador. Este disparador le he llamado tr valida inserción, se activa antes del evento insertar en el objeto tabla empleados. Y pues aquí es un disparador que se va a lanzar a nivel de sentencia y lo único que hace es validar. Bueno, esta instrucción pueden quitarla, solamente la puse para fines de información, pero en sí el disparador lo único que hace es esto, verificar cuál es el día, extrae el día, el day, de la fecha del servidor, y si ese día es sábado o domingo, entonces en lugar de insertar,
propague un error, active un error. Este error, bueno, le puse esta clave, pueden ponerle alguna clave entre 20.000 a 20.999. Dice, solo puedes insertar en la tabla empleado en las horas y días hábiles. Bueno, no estoy validando las horas. Creo que lo más aconsejable sería validarlo para tener este mensaje. Pero bueno, vamos a probarlo con lo que son los días. Vamos a crear este disparador. Y voy a regresar la fecha. Vamos a suponer, hoy es martes. Le voy a decir como que hoy es domingo. Entonces vamos a intentar insertar mis datos como un nuevo empleado. Y vean, ha aparecido un error porque me dice solamente puedes insertar la tabla empleado en las horas y los días hábiles. Es el mensaje que hemos colocado en nuestro disparador. Voy a regresar la fecha real. Hoy es martes. Vamos a volver a intentar, intento número 2. Y vean, me dice una fila e insertar. Entonces ya he podido insertar este empleado, en este caso mis datos, como un empleado más. Entonces, resumiendo, hemos aprendido en este video, hemos hablado de los disparadores DML, disparadores que se activan cuando insertamos, actualizamos, eliminamos en un objeto, entiéndase tabla. También podríamos vincularlo a una vista, aunque bueno, hay un pequeño cambio. Hoy generalmente se utiliza un disparador que se active en el momento instead of, que significa en lugar de realizar la acción. En el siguiente video estaremos hablando de este tipo de disparadores en este momento. Entonces mencionamos, los disparadores llevan asociados un momento que puede ser before, after, instead of, y un evento que puede ser insertar, borrar o actualizar. Pueden ser dos de ellos, pueden ser los tres, y hay que indicar si el disparador se va a activar una vez por fila afectada o una vez por sentencia DML. En este caso, pues está activando una vez por sentencia. Sin embargo, si agregamos la leyenda for each row, se va a activar una vez por cada fila afectada. Y bueno, también mencionábamos el uso de las pseudotablas old y new. Bueno, aquí no puse new, pero en el video previo sí hablábamos de old y de new. Y como les comentaba, estas dos tablas, véanlas como una copia del objeto que está vinculado al disparador, en este caso la tabla empleados. Entonces old y new, aunque aquí no aparece, serían copias de esta tabla, pero old tiene digamos la vista o la instantánea de cómo estaba la tabla y la fila afectada antes de realizar la acción, y new tendría la panorámica o la instantánea de cómo quedó la tabla y la fila en cuestión después de realizar la acción. Si tienes alguna duda o sugerencia sobre este o algún otro tema que desees aparezca en el canal, colócala abajo en la sección de comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que estés al tanto de todos los nuevos videos que vaya colocando. Te pido que me ayudes al crecimiento de este canal regalándome un like y compartiendo este video. Que tengas un bonito día. Hasta la próxima.